Buenas tardes, disculpen el retraso. En primer lugar, sí me gustaría mucho agradecerles su asistencia a este acto, cuyo título, como han visto en el cartel que les hemos enviado, es Vivencias en la diáspora, Avi Bamba y Margarita Alfaro Amieiro, y cuya pretensión es conocer mucho mejor a Avi Bamba, una escritora maliense que alterna la escritura literaria con otras actividades en Costa de Marfil. Organiza este acto la Fundación El Pájaro Azul, entre cuyos muchos objetivos destaca la difusión de las culturas mexicanas como herramienta de sensibilización social. Colaboran la Universidad de Oviedo, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y el proyecto de I+D+I, Voces y Miradas Literarias en Femenino, construyendo una sociedad europea inclusiva. Dirigido con gran profesionalidad por Margarita Alfaro Amieiro, que es doctora en Filología Francesa y profesora catedrática de Universidad del Departamento de Filología Francesa de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha recibido la distinción Chevalier de la Palme Académique en 2017 por el Estado francés, en reconocimiento a la labor de difusión de la lengua y de la cultura francesa. En la actualidad imparte docencia e investiga en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación está orientada principalmente al estudio de la literatura intercultural en Europa, como prueban sus numerosas publicaciones. Además, desde noviembre de 2021 es vicerrectora de Relaciones Internacionales y Estudios de Lenguas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Bueno, pues después de esta breve presentación voy a dar la palabra a Margarita Alfaro, que les presentará y entrevistará a la escritora maliense Avi Bamba. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Realmente es una gran alegría y una satisfacción poder participar en este seminario y en esta entrevista con Avi Bamba. Pero bueno, en primer lugar quería agradecer a la Fundación Pájaro Azul el magnífico trabajo que hace. Siempre todas sus actividades realmente nos descubren nuevas ventanas, nuevos horizontes. A la Universidad de Oviedo, una universidad a la que tengo un especial aprecio y admiración, y muy especialmente a Vicente Montes, que es un compañero extraordinario y siempre es un honor colaborar con él. Y siempre también con Vicente siempre aprendo algo nuevo. Así que Vicente, muchísimas gracias. Y por supuesto a Avi Bamba por su disponibilidad, por su ejemplo, porque es un referente esencial para el mundo actual. Así que muchísimas gracias. Y ya ahora sí que voy a empezar a hacer esta presentación de Avi Bamba, que ella actualmente es escritora y es una mujer tremendamente comprometida con los proyectos humanitarios y con la situación de las mujeres tanto en África, pero también como fuera del continente africano. Ella es de origen maliense, como muy bien ha señalado Vicente. Nació en 1967 en Kuruma, al suroeste de la capital, Bamako, y muy cerca de la frontera de Burkina Faso y también de Costa de Marfil, donde, bueno, si no estoy equivocada, es donde reside actualmente Avi Bamba. Ella realizó sus estudios primarios entre Sokolo, Dogofri y Diabali, que son tres localidades que están situadas en el centro del país, y completa su formación en el Liceo de Ségou, que es la capital de la región, que lleva también el mismo nombre y que también está situada en el centro de Mali. Además, yo creo que también es importante señalar que Ségou es la región donde las tradiciones orales están más arraigadas. Creo que esto también ha marcado su obra posteriormente y en este sentido pues hay que destacar que la epopeya de Ségou es una de las más antiguas o la más antigua, quizá luego nos lo podrá aclarar Avi Bamba,
de África. Su formación universitaria la va a realizar fuera de Mali. Primero estudió didáctica de las lenguas y sociología y después se va a especializar en lingüística aplicada en la Universidad de Ouagadougou en 1995. Después, en 2007, amplía su formación hacia cuestiones de género y desarrollo en la Universidad de Legon en Ghana. En 2014 publica su primera novela y desde entonces hasta la actualidad ha publicado 7 libros. Yo creo que hay alguno más que tiene ya en el tintero y ante todo sí que hay que señalar, hay que desde luego decirlo muy fuerte, ¿no? Y es que es una mujer combativa, es una mujer, como decíamos al inicio, comprometida, es miembro del Parlamento de Escritoras Francófonas y luego también de la Red de Mujeres Escritoras de Mali en la diáspora, red de la que ella es embajadora desde 2021 y que también ha sido premiada por la red por sus muy valiosas aportaciones, ¿no? Así que, bueno, esto sería para dar entrada a esta presentación y ahora, bueno, pues se trata de establecer un diálogo con Abibamba y quizá podemos empezar con una primera pregunta. Hay varias preguntas, ¿no?, que le podríamos hacer y en este sentido, bueno, pues voy a pasar al francés si a Abibamba le parece bien. Y la primera pregunta sería preguntarnos, la tenemos aquí con nosotros, pero ¿quién es Abibamba? Eh, ¿Quels sont ¿Quién es Abibamba y cuáles son sus rasgos de identidad? ¿Cuál ha sido su recorrido vital? Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias también al profesor Vicente y a la traductora también. Gracias a esta magnífica Universidad de Oviedo por el interés que demuestra por la cultura africana y la promoción del género. La última vez dije que en todo lo que han dicho han contado quién soy y de dónde vengo. He nacido en Guruma, pero en Kuruma hay varios Kuruma en Malí. El mío, en el que nací, está en la frontera cerca de Mauritania y es más bien en la zona de Mauritania. Y hoy, en la actualidad, Kuruma y Diabalí son un poco nidos de yihadistas, cuna de yihadistas. Esto es otro tema hoy. Pero esa parte de Mali, en esa parte de Mali la población se mueve mucho, hay mucha migración, un éxodo importante en esa zona de Malí. En cuanto a mí y mi itinerario vital, después de la escuela primaria de Jabalí, fui a Ségou, al instituto, tengo el baccalaureat y voy a la Universidad de Ouagadougou. Y efectivamente saqué mi licence, mi diploma, luego la maîtrise y luego un doctorado de estudios profundizados, como efectivamente le ha dicho la profesora Margarita. Y luego, unos años después, saqué un certificado de género en la Universidad de Legon en Ghana, con quien esa universidad, sigo vinculada con esa universidad. Y después de mi diploma, me vi trabajando en el ámbito humanitario, primero en África, en Burkina Faso, hice muchos programas de alfabetización y de sensibilización que organizamos in situ y luego aterricé en Roma, en Italia, donde seguí trabajando con las agencias internacionales. Mi marido también trabajaba en esas agencias y era de alguna manera una continuidad de mi itinerario, de mi vida. Pero porque trabajaba en ese ámbito como consultora, no era un trabajo que me requiriera una presencia constante y tenía tiempo libre y en ese tiempo libre empecé a trabajar en nuestra embajada, la embajada de Mali en Roma, que se abrió oficialmente en el año 2000 exactamente, y trabajé en el servicio consular de la embajada
y ayudábamos a los malienses. En aquella época no había tantos migrantes como ahora. Era el año 2000, como decía. Las olas de migrantes no eran tan fuertes como están siendo actualmente, pero no quita que había muchos inmigrados y les ayudábamos. Había un servicio italiano que estaba activo para ayudarlos y la embajada también había creado una especie de trampolín para que se pudieran formar y para guiarlos de la mejor forma posible. Independientemente y paralelamente, me encontré trabajando en Roma en una especie de ONG de Naciones Unidas que fue organizado por y para las mujeres. No he oído muy bien, pero Liga de Mujeres de Naciones Unidas. Está un poco desmembrada en toda Europa. Bueno, tiene miembros en toda Europa, en Viena, por ejemplo. Y entonces trabajé con esa agencia en Roma. Primero fui miembro activa, luego empecé a dirigir esa organización. Primero la sección africana, puesto que era la presidenta de las mujeres de África, porque hay varias secciones. Está el departamento africano, está el departamento Latinoamérica, está el departamento Asia. Yo me ocupé primero del departamento África y luego me ocupé de toda la organización que abarca el departamento Asia, África y en la sección, el departamento América, Europa. Es una ONG que se ocupa del desarrollo de las mujeres, de su empoderamiento y de ayudarlas en las situaciones de pobreza. En el mundo, por todo el mundo, no solo en África. Primero había que buscar fondos, fundraising, buscar dinero, el dinero que lográbamos encontrar por vía de nuestras actividades, y ese dinero permitía financiar proyectos, muchos proyectos, y tenía un impacto muy positivo sobre la vida de estas mujeres pobres, tanto en África como en Latinoamérica o en otros sitios, en Roma incluso. En Roma hay instancias que nuestra organización ayudaban, pero la condición era que fueran mujeres y niños primero. Y le financiamos más de 100 proyectos. Eran proyectos, como dije, pequeños, pero nunca nada es pequeño cuando hay necesidades y pobreza. Y les ayudamos a esas mujeres en un momento específico de su vida para que recobraran la dignidad, y ese era nuestro objetivo. Y vuelvo a esto, insistí sobre esto, porque cuando vine a Roma, yo era muy joven, tenía 27 años, ya estaba casada, ya tenía una hija, y no era fácil. Y esa organización me ayudó a mí también, porque se acogía, ¿cómo se llaman?, a las nuevas mujeres que llegaban, y poco a poco esto nos permitió integrarnos en la sociedad, a mí, porque en Italia todo el mundo habla italiano, el idioma hay que aprenderlo. Yo hablaba francés, tenía un casi doctorado en francés, pero me era absolutamente inútil. Era una analfabeta allí, tuve que aprender el italiano ahí. Y aprendí, luego me fui a la Sapienza para aprender más profundamente el idioma, para que el idioma fuera una herramienta para mí. Puesto que iba a sensibilizar, claro que iba a sensibilizar, pero ¿en qué idioma? En Naciones Unidas, francés, inglés, pero era importante en ese momento que yo hablara el italiano, puesto que estaba en el país. Y tuve la voluntad firme, determinación de aprender y correctamente ese idioma. Cuando estaba en el UNWG, también organizábamos eventos específicos para las mujeres, por ejemplo, el 8 de marzo, y siempre era en relación con las organizaciones, las agencias internacionales de allí. Era también una oportunidad para que vinieran todas las buenas voluntades afines y los embajadores de todos los países
que estaban en Italia en ese momento, organizábamos búsqueda de fondos. Fue un momento muy galvanizador. Y las mujeres ese día, esos días, los días de esos eventos, esas mujeres que no estaban acostumbradas a tomar la palabra esos días se podían expresar. Algunas leían una poesía, otras contaban un recuerdo, una leyenda. Les dábamos un minuto de poder y era como devolverles su dignidad, una pequeña dignidad que a la vez era una gran dignidad. Tiene un recorrido, como vemos, muy rico, rico en testimonios también. Y usted conoció este fenómeno migratorio de alguna manera en Roma y ha vivido esa experiencia del mestizaje lingüístico, mestizaje cultural. Entonces quería preguntarle qué piensa de la diáspora maliense más en particular. ¿Es un problema político? ¿Es un problema social, económico, cultural? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál serían o cuál piensa que son las perspectivas de Malí en los años que vienen? La diáspora maliense se puede hablar bajo varios prismas de esa diáspora maliense, pero lo que hay que entender es que en Mali tenemos una cultura de la diáspora, porque en Mali las migraciones es algo inherente, es como casi iniciático, es una iniciación. Los malienses y la aventura, no solo en Europa, en Mali el hombre tiene que irse. Tiene que irse para ver qué ocurre un poco más lejos. Puede ser aquí en el Congo, pero también puede ser en Europa, porque el espejismo fue más tardío, la migración hacia Europa, fue más tardía, pero siempre hacia Costa de Marfil, y ya cuando fue a Europa nos focalizamos más en Francia por la lengua y por la colonización también, puesto que Mali fue colonizado por Francia. Por lo tanto, muchos malienses se iban a Francia. Italia llegó un poco más tarde. De hecho, cuando yo me fui, si me permiten insistir, cuando yo me fui a Italia, yo no migraba, no era una migrante tal y como los conocemos hoy. Mi marido trabajaba en Naciones Unidas, era lo que llamamos una expatriada, pero no inmigrante. Pero lo que quiero que se den cuenta es que no había visados de aquella, entonces se podía entrar y en el aeropuerto me dieron el visado. Y era el año 1993, 94. No había no había tanto flujo y tampoco tantas dificultades. Respecto a Mali, hay que recordar que Mali es intrínsecamente un país de migración. El maliense se va a buscar riqueza, se va a buscar sabiduría, se va a buscar novedad, pero siempre vuelven a casa, siempre vuelven a Mali a invertir. Los inmigrantes los llamamos tumaranqué. Tumaranqué es una palabra sulequé, porque son los Sulequé es la región primera de Mali, en la zona de Tai, para aquellos que vivieron en Francia, conocen muy bien la inmigración de Sulequé, pero luego se generalizó esa tendencia a la migración y a la aventura, al descubrimiento. Es verdad que hoy las cosas han cambiado mucho y ya no todo el mundo quiere irse, y Mali está mal organizado porque cruzar el desierto para los jóvenes e ir a Europa no es una solución fácil y es una solución arriesgada. Hay un gran riesgo de que seamos el alimento de los carroñeros del desierto. Por lo tanto, hay razones políticas, digamos. Primero, la inestabilidad política en Mali
tanto los Bravali o los cerebros malienses. Hay mucha inteligencia maliense que también se ha ido. Una vez hablaba con uno de los profesores, Jular, que es un cerebro, y también tenemos otro, Heike, que trabaja en la NASA, y lo hablo en mi libro, lo cuento. En este libro lo comento, y la migración, puedo decir que Mali casi ha sido creado o ha nacido migrando. En cuanto nace un niño, se le explica que va a tener que irse. No es que se le explique, pero se le incita, se les induce sin verbalizarlo que tienen que irse. Muchas gracias. Por lo tanto, la migración, estamos de acuerdo contigo, es irse, es una aventura, pero también es iniciático de alguna manera, es una iniciación. ¿Esa iniciación tiene el mismo valor en tu experiencia de la escritura? Para ti, ¿la escritura ha sido también iniciática o ha sido una iniciación? Porque como novelista enseñabas en la pantalla tu primer libro, el libro que publicaste en 2014. ¿Cuáles son los temas que abordas y por qué? ¿Responde a una necesidad de la escritura es una forma de irse? ¿La escritura es una forma de volver a empezar en otro sitio? ¿Cuál es su experiencia? La escritura no era una especie, tuve siempre una especie de fascinación por la escritura cuando era pequeña. Ya siempre me dice mi madre, hay gente que dice que escribe poesía o poesías o cosas pequeñitas, pero yo no. Yo quería ser maestra porque teníamos una maestra estupenda que nos enseñaba poesías y a mí me parecía formidable. Y cuando veía el aparato fónico de todas esas palabras que recitaban, que decían esas palabras tan histriónicos, para mí era fascinante. Yo quería a toda costa aprender ese idioma que de hecho no entendía todavía porque era francés. Yo me veía hablando, expresándome en ese idioma. Era una fuerza. Me sentía como un niño frente a un juego maravilloso. En mi casa, yo estaba muy cerca vivía muy cerca de la escuela, justo enfrente de la escuela. Y hay gente de mi generación que no ha ido al colegio, que no ha ido a la escuela. Pero yo, como estaba al lado y mi padre era alguien que tenía una mente abierta, por lo tanto no se opuso, porque en mi entorno las niñas no iban al colegio. Los niños sí, pero las niñas con 14, 15 años se tienen que casar, no van a perder tiempo en la escuela. Pero yo tuve suerte y había cómics en mi casa, había una revista que se llamaba La China en Construcción, porque en Mali era socialista, mi padre leía esas revistas y eso me abrió la mente, me dio ganas, Pero empecé con la literatura oral, porque como africana que soy y lingüista, me enfrenté sobre todo a la literatura oral con cuentos, cantos, proverbios y textos iniciáticos que no leeré aquí, pero la literatura oral para mí fue muy importante. Me acuerdo, había una asignatura en la universidad que era literatura oral, de hecho. Y yo provengo de una civilización de oralidad y yo en mis escritos, mis narraciones y aquellos que hayan leído mi libro y los periodistas que han hecho el comentario, lo notan. Hay fluidez literaria, pero también hay una especie de oralidad transcrita. A través de mis novelas, y como decimos nosotros, al principio estaba el verbo, por lo tanto, la palabra. Nuestra oralidad, nuestra cultura oral, nuestra civilización oral
está estructurado todo esto porque hay una iniciación primero y, como lo decimos en Pakteba, que es uno de los grandes escritores de Mali, cuando lo dice en el libro El Niño de Fuego, que es una novela autobiográfica, dice que los textos iniciáticos se dirigen a aquellos que han abandonado la infancia o que han salido de la infancia. Y seguimos con la literatura oral si seguimos en la infancia. Salir de la infancia es la circuncisión para un niño. Hay otros ritos también. La mujer pues sale de la infancia en el momento de la excisión, a pesar de que la sociedad maliense está intentando luchar contra esa práctica medieval. Y todo eso, todo ese conjunto, esa mezcla hace que pertenecemos a un mundo de mujeres, de hombres, de niños o de adultos. Eso respecto a la literatura oral. Si volvemos un momento a la red de mujeres africanas de Mali y de la diáspora, esa red a la que perteneces, una red que supongo es muy activa, ¿qué relaciones se pueden establecer entre las mujeres que viven actualmente en Mali y las mujeres que viven fuera, que han dejado Mali para venir, pues como tú, o de otra manera, para vivir fuera? ¿Eso puede ilustrar ese fenómeno de la diáspora? La diáspora es una continuidad, es una prolongación. La red, el servicio de la red que se ocupa de la diáspora es una continuación, es una continuidad del territorio maliense en Italia o en España. La diáspora, por lo tanto, la diáspora constituye una especie de escaparate para la red. Y respecto a la visibilidad que se le pueda dar a la red, y para que la red pueda encontrarse con gente. Por ejemplo, si estoy aquí hoy, es a través de Fatih Sidibé, una mujer que vive en Bruselas, que es un miembro de la diáspora, y es esa mujer la que ha hecho que la red contactara al profesor Vicente, vuestra fundación, a la Universidad de Oviedo. Y la diáspora tiene ese papel de interfaz de alguna manera. Y volviendo a la labor que ha llevado a cabo en Naciones Unidas y todos los proyectos de cooperación al desarrollo, que conoces perfectamente en las distintas agencias internacionales, esos proyectos se dirigen o están destinados a las mujeres en el trabajo que tú realizas. Pero, ¿cómo los ves? ¿Qué piensas? ¿Son proyectos eficaces? A partir de esos proyectos, ¿te parece que puede haber cambios y cambios importantes en favor de las mujeres? Los proyectos en favor de las mujeres siempre han sido eficaces. Porque, por ejemplo, un ejemplo de proyecto que yo misma introduje entre las mujeres de Naciones Unidas. Era un proyecto de una máquina que permitía moler el grano de mijo. Antes las mujeres lo pilonaban, eran el pueblo donde perdían su tiempo a pilonarlo, vamos a triturarlo, lavarlo y luego hacer la harina. Y todo ese tiempo lo perdían y no podían hacer otra cosa. Por ejemplo, emprender un negocio, una actividad que les generara ingresos. Y con ese dinero también se pueden financiar organizaciones de mujeres, asociaciones de mujeres.
Y eso permitía a la asociación, por ejemplo, sacar dinero, tener dinero. Van a, poco a poco, la asociación, las mujeres de la asociación iban ganando dinero, haciendo un poco de capital, y con eso podían vivir los niños, alimentar a los niños. Por lo tanto, yo creo que todos los proyectos son favorables a las mujeres. Y hemos financiado, como decía hace un momento, un centenar de pequeños proyectos, modestos a veces, pero en el ámbito humanitario, por ejemplo, en el ámbito escolar, y la sensibilización, el empoderamiento, reforzar las capacidades y la capacitación funcional, porque está bien tener una máquina, pero cómo funciona, y luego la gestión del dinero que se saca, que hay que conservar para capital, que hay que invertir. Hemos formado a muchas mujeres. Yo he trabajado en ONGs también, como Grand-Mère Projects, y para reforzar capacidad de las mujeres. Y como una Grand-Mère Project es abuelas proyectos. ¿Cómo pueden ayudar las abuelas? Todo lo que tiene que ver con las mujeres, todo lo que puede ayudar a la mujer en su desarrollo personal o familiar, es siempre bienvenido. Y la FAO, en Roma, la sede, han permitido a esa pequeña ONG de mujeres, les ha permitido, porque esa ONG está muy bien apoyada por las distintas estructuras de las Naciones Unidas. Su oficina central está en la FAO. La presidenta actual es una amiga y es una forma muy viva, muy activa, y tiene que seguir y tiene que aparecer más cosas de ese tipo. ¿Qué te parece los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Te parece que nos pueden ayudar, que pueden ayudar a la humanidad en su conjunto, no solo al continente africano, pero tú crees que estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden cambiar las cosas? Yo creo que sí, pero la ayuda no debe ser eterna. Yo creo que las personas a las que ayudamos, a las que se ayudan, tienen que tomar conciencia para empezar a hacer las cosas por su cuenta. Te ayudamos, te sentamos al lomo del caballo, pero tienes que empezar a galopar sola. Tenemos que despertarnos, y el programa de desarrollo y los objetivos, los programas que se fundamentan en ayudas, me parecen muy importantes. Se puede ayudar durante cierto tiempo, pero las ayudadas y las personas ayudadas deben, ha llegado un cierto momento, actuar solos o solas. Vuelvo a la literatura un poquito. ¿Qué has hablado de las mujeres? Has hablado precisamente de tu experiencia en Roma, de los distintos talleres, seminarios. Has hablado de la recuperación de la dignidad por las mujeres. Has hablado de su pequeño minuto de gloria y de dignidad. ¿Qué te parece que el futuro de las mujeres en África? ¿Te parece que la escritura, la literatura, la lectura, tú hablas y la oralidad, todos estos elementos, ¿te parece que pueden ser herramientas de transformación positivas para las mujeres en el continente africano, pero también en el mundo, para los demás países? ¿Cómo lo ves, literatura, lectura? Yo creo que un mundo sin literatura no es un mundo, es que no se puede ni imaginar en una mente como la mía, al menos, porque la literatura tiene un papel esencial. Por ejemplo, las mujeres africanas de un país francófono que yo conozco mejor, la escritura femenina en África ha venido, se puede esquematizar, hay tres esquemas. Primero eran un poco de literatura espejo, biográfica, pero fue una fase que permitió a las mujeres tomar conciencia de su existencia. Yo existo, mi geografía es esta, un poco como Mariam Ba,
o la togolecha, una mujer del Togo que ha escrito una autobiografía y eso le ha permitido a ella y otras mujeres cobrar conciencia de su existencia. Luego está la escritura doméstica, un poco revolucionaria desde mi punto de vista, contestataria del lugar que ocupa la mujer en la sociedad y en la familia. La mujer, no, en vez de estar confinada en casa y ocupándose de los niños, la mujer hacía otras cosas. Escribía, por ejemplo. Y esta es segunda escritura, la que llamo doméstica y un poco revolucionaria, ha venido a revolver las mentalidades de las mujeres. Está ese otro tipo de escritura. Y luego las mujeres han ido un poco más lejos en su escritura, han mantenido lo que llamamos la escritura societal, que es una escritura más crítica, que va un poco más lejos, que critica la política. No nos limitamos a nosotras, nuestra biografía, y tampoco nos limitamos a decir la mujer tiene otras cosas que hacer que ocuparse de los niños. No, pasamos a la etapa siguiente, que es criticar a la sociedad, criticar al gobierno. Queremos tener derecho a opinar, queremos ser tomadas en consideración como elementos activos de la sociedad, como elementos, como diría, elementos incluso de desarrollo de la sociedad. Y ese es otro género, y las novelistas malienses han roto el silencio y han roto los tabúes en ese sentido. Yo creo que la escritura, en general, permite la toma de conciencia, en general. La literatura tiene un papel de diversión también, de entretenimiento, pero no es un entretenimiento vacío. Permite tomar conciencia, permite viajar, permite instruir. Y mire, por ejemplo, no es que quiera hablar mal de nadie ni mofarme, pero la escritura aporta un plus. Permite tomar conciencia del entorno que nos rodea, del medio ambiente. Hay tanto por descubrir. Sin literatura no es ni pensable. En la actualidad, ¿qué estás escribiendo? ¿Tienes algo en el tintero? Sí, estoy escribiendo la biografía de un militar, creo, que se llama Youssouf Koné. Youssouf Koné es un general y su biografía va a salir de aquí a 2-3 meses, yo creo. Y tengo un montón de poesías también, porque yo escribo poesía. No tengo mucho tiempo de compilarlas y de hacer una antología, un poemario, pero lo voy a hacer y lo voy a publicar. Y estoy también con un relato corto. Nunca lo había hecho hasta ahora, pero estoy en ello. Y para esto voy a volver a lo que llamo la escritura doméstica, porque es una contestación, es una oposición a la violencia de género en el matrimonio. Y hay algo que me ha llamado muy fuerte la atención. Una mujer que ha sido golpeada a muerte por su marido hace 2 o 3 años en Mali, y partiendo de ese caso estoy trabajando, ya he casi terminado, por lo tanto sí voy a publicar algo. Yo presto mi pluma. Hay mucha gente que quiere escribir, pero que no tienen las ideas, o tienen la idea, pero no saben cómo proceder. Y yo me lo he puesto como un trabajo, un oficio mío. Soy lo que llamamos en francés, presto mi pluma. No lo firmo con mi nombre, lo firma la persona. Pero eso es una experiencia estupenda. Es magnífico cómo prestas la pluma. Te dan la idea. Sí, es estupendo. Yo tengo un montón de ideas. Primero paso por entrevistas porque no sé qué quiere la persona. La persona en cuestión me tiene que decir lo que quiere, y entonces hablo con él, con ella, organizo las ideas, monto una trama, un esquema y tal, y luego se lo enseño y luego redacto y lo hacemos.
En la actualidad en Mali decías que era muy importante que las mujeres primero tomaran conciencia de sí mismas mediante la escritura y que la lucha social también era un camino que permitía lograrlo y tener éxito. ¿Con qué dificultades se encuentran las mujeres en su camino? Voy a ser franca con vosotros. Las mujeres en la literatura es como las mujeres en la política. Es difícil, no nos aceptan bien y cuando aceptan al final ya la mujer la banalizan. Pero bueno, no quita que hay algunas mujeres que han marcado la historia de Mali, por ejemplo, Fatoumata Keita, que ha escrito muchísimos libros, eh, nuestra presidenta también ha escrito muchos libros y hay muchas mujeres, algunas se han pasado al mundo de la edición. Siempre es mejor porque, como decía la mujer, y mi libro, por ejemplo, este libro, la primera versión, cuando se la di al editor, no sé si es porque soy mujer o qué, pero bueno, me hizo esperar y al final estaba en Roma en ese momento, pasé por otra editorial, me parece haber oído, y sacaron el libro. Todo esto para ilustrar los problemas con los que se encuentra la mujer. Primero, problema financiero, porque no es fácil, hay que tener dinero para publicar. Y luego, desde el prisma de la política, tienes que tener cuidado con lo que dices, cómo lo dices, que lo que vayas a decir no no cree problemas a tu marido, que no vaya a perder su trabajo también, por ejemplo. Al principio de la escritura en el mundo, las mujeres no escribían ni poesía, los hombres escribían poesía. Y como la mujer no inventó en realidad la novela, porque como la mujer no se podía dedicar al arte noble, que era la poesía, inventó la novela. Por ejemplo, la princesa de Clèves escribió un libro porque no tenía derecho a la poesía. Pues en Mali es lo contrario, ocurre al revés, porque la poesía es como el slam o como un cuento, como cuando hablaba de escritura iniciática y de la tradición oral, la literatura oral. Nosotras las mujeres, la oralidad y la iniciación es lo nuestro. Somos. Y te puedes limitar y seguir toda tu vida escribiendo cuentos. Por lo tanto, pero el problema de la edición y de la distribución es un problema concreto y difícil. Está bien escribir, pero luego hay que poder editar y que te distribuyan. Por ejemplo, en nuestra organización, nuestra red está organizándose para dar premios a mujeres que escriben en Mali, pero en el mundo entero. Incluso estamos buscando patrocinadores. Vamos a hacer premios para animar a las mujeres a que escriban, a que produzcan. Hay algunas que han logrado en Mali a salir de la masa de escritoras. Por ejemplo, hay 150 mujeres, no me acuerdo bien, pero este libro, Escritoras de Mali, es una lista de todas las mujeres que escriben en Mali. Pero puedes contar con los dedos de la mano aquellas que han podido independizarse. Akumba Kumage, que era historiadora, es otra generación. Ella es doctora en historia, ha escrito mucho. Aminata Draman también, que ha escrito mucho. Nuestra Awak, nuestra presidenta, es la primera novelista de Mali. Una novela autobiográfica, pero la mayoría es esto. Se desaniman. Es muy difícil producir. Por eso queremos crear ese premio para animarla y para animar a la juventud también, para que produzca literatura. Ha dicho en un momento que su sueño
cuando era pequeña era ser maestra. Tiene contactos con la universidad, enseña, da clases, da charlas en seminarios. ¿Qué relación tiene con la universidad y cómo puede difundir los conocimientos que tiene? Tengo contactos con la universidad. De hecho, voy a hacer un doctorado. Nunca es tarde. No he tenido tiempo materialmente de hacerlo, pero esta parte de mi historia, de mi trayectoria, hoy tengo 56, 57 años, pensé, bueno, todavía puedo concentrarme y hacer un doctorado. Esa va a ser un tipo de relación con la universidad. Y luego ese TEA, nosotros éramos adjuntos a los catedráticos, dábamos clases a los estudiantes de primero de lingüística, y en Roma intenté dar clases, pero no era posible. Francamente, no tenía ni tiempo materialmente, y luego había muchas cosas se estaban dirimiendo en ese momento y no era posible. Pero ahora sí que voy a volver a mis primeros amores, que eran la enseñanza. ¿Nos puedes decir cuál es revelar el tema de tu doctorado, de tu tesis? Sí. Voy a seguir hablando de las mujeres. Como ya lo dije, yo he hecho mi maîtrise después de la diplomatura sobre didáctica de la lengua, alfabetización funcional en los países de Sahel, y he hecho un DEA sobre la gramática generativa, sobre una nueva teoría africana que se llama denunciativa, que denuncia, pero no, porque la función cohesiva asertiva que se le da al verbo, el verbo aporta el enunciado, pero ese profesor de lingüística había descubierto que en las lenguas africanas el enunciado, el verbo no tenía el monopolio del enunciado. Entonces yo hice mi DEA sobre esta tesis y yo creo que fue un éxito. Y para mi tesis de doctorado de tercer ciclo, esta vez, voy a retomar la lengua de las mujeres y cómo se puede fomentar, animar ¿cómo decirlo? Cómo llevarlas hasta que se elijan una personalidad. Para hacer que las mujeres tengan confianza en sí mismas, porque el problema de las mujeres es falta de autoestima, falta de confianza en sí. Entonces, ¿cómo hacer que se dé cuenta de que puede volar con sus propias alas, hacer cosas maravillosas? Eso es lo que voy a hacer en mi tesis. Por lo tanto, tienes frente a ti un gran reto y entusiasmante. ¿Nos podrías decir, para terminar, cuál es tu sueño? Tu sueño hoy, si hay un sueño que te gustaría realizar. Eres una mujer llena de pasión, a lo mejor hay una pasión, claro que está el compromiso, pero también eres una resistente, eres una mujer resiliente, se dice actualmente, pero ¿qué sueño tienes? Sueño que un día, en materia de literatura, voy a pasar a la producción, voy a editar, voy a hacer edición y voy a intentar ayudar a la joven generación. Eso es lo que me apetece, que se interesen por la literatura, que produzcan en el ámbito de la literatura. Yo creo que juntos podemos avanzar. Y de respecto a esto, tengo muchas temáticas. Yo tengo un montón de temáticas sobre las prohibiciones, el espacio geográfico, las mujeres africanas que permanecen, que están en el centro, pero cómo ayudarlas si ellas no pueden ayudarse y si una no se puede ayudar. Yo sueño
sueño con un renacimiento que me daría mucha libertad, porque yo hablo, pero siempre hay, como diría, obstáculos, barreras, frenos, trabas. La sociología, el peso de la sociología que pesa sobre las mujeres, aunque estemos liberadas y evolucionadas. Por lo tanto, romper esas fronteras, esas barreras y que vuelen, que volemos de forma independiente con nuestras propias alas. También esto se puede lograr a través de elementos desencadenantes, que por ejemplo encuentros. Los encuentros son siempre muy importantes. El encuentro de hoy, por ejemplo, yo que me encuentro con ustedes, con esta universidad. Muchas gracias. Entonces nos quedamos con ese sueño de renacimiento, con esa voluntad de encuentros y con esa fascinación que sientes y luego también de toma de conciencia, nos ha dicho. Y todo eso va a ser una herencia magnífica para la juventud maliense y para la juventud del continente africano, y una herencia y un sueño fabuloso para todos. No sé si quieres añadir algo que se me habría olvidado a mí preguntarte, algo que querrías decir, o podemos dejarlo así. Tienes la palabra para terminar. Sí, quiero añadir una frase respecto al encuentro, sobre el encuentro. Y este es el elemento desencadenador de todos los posibles, el encuentro. Todos los caminos que recorremos durante nuestra vida abren encuentros que abran hacia el futuro, encuentros que son que te llevan a un posible infinito, que te permiten escribir un libro magnífico, un libro del mundo llamado universalidad. Y para mí la diáspora es eso también. Y yo creo que tendemos hacia esa universalidad, esa sociedad, civilización universal, donde todo el mundo pueda sentirse bien. Eso es lo que yo deseo. Pues infinitamente gracias, muchas gracias por este encuentro, y seguramente tengamos ocasión de encontrarnos en el futuro. Nos vamos a encontrar muy pronto y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. No sé si lo dejamos así. Vicente, ¿quieres añadir algo? Y bueno, únicamente daros las gracias a ambas desde en nombre de la Fundación El Pájaro Azul. Por supuesto, esta es ya la tercera sesión de vivencias en la diáspora. Cada año organizamos una. Intuyo que no va a ser la última. Espero que en la próxima primavera tengamos la nueva sesión. Bueno, también espero conocer algún día en Oviedo, bueno, pues a nuestra escritora más bien se presentada hoy, y que puedas, Margarita, pues presentarla aquí también en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Pues, sí, esperamos que sí, Tenemos ese sueño, on a ce rêve partagé, donc de se rencontrer, de faire une rencontre à Oviedo. Tenemos ese sueño compartido, que haya un encuentro en Oviedo. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, y repito para concluir, muchísimas gracias a ambas en nombre de la Fundación, y agradecemos por supuesto a quienes han contribuido a que este acto tenga lugar, a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, como no, al proyecto de investigación que también diriges, Margarita, y como no, a la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias. Merci. Merci.